Bueno, buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Los voy a... Los voy a silenciar a todos, porque si no tenemos lío. No puedo, pues no soy anfitrión, así que tampoco puedo compartir pantalla ni nada. Esperamos a ver si Secretaría Académica nos delega. Ahora estamos, muy bien. Bueno, gracias. Los voy a silenciar a todos, pero sepan que pueden, cuando quieran, ¿no?, abrir el micrófono y preguntar. Bueno, disculpas por la demora, estaba el aula cerrada, así que hubo que ir a buscar la llave, ¿no? O algo así. Vamos hoy a hablar sobre el sector externo, que es la unidad 5 de la materia. Como siempre, el video ya espero que lo han visto y leído el material, así que estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Sobrevolando un poco el tema, hablamos en esta unidad, hablamos de algunos lineamientos básicos de lo que significa una economía abierta, cuando los residentes de un país comercian y tienen relaciones financieras y comerciales con residentes de otros países. Los conceptos de ventaja comparativa, ventaja absoluta, que son algunas teorías sobre el comercio internacional, por supuesto que hay otras más que complementan este análisis inicial que nosotros hacemos. Después lo que hacemos es estudiar eh, en el... Perdón, que le agradezco a Isaac, que desde la calle abrió. Les decía, el balance de pagos, que es un documento que se elabora para registrar todo este tipo de transacciones. Hay otros documentos más, como la posición internacional de inversiones netas, ¿no?, que también nos puede decir a dar alguna información. Y después hablamos de el tipo de cambio, los sistemas de tipo de cambio y cuál es la incidencia que eso tiene en el comercio. Así que bueno, siguiendo por ahí un poco este orden, escucho si tienen alguna pregunta como para ir aclarando un poquito más los temas que puedan haber generado dudas. Me voy a fijar en el chat a ver qué han puesto. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. Bueno, no hay preguntas ahí. Bueno, los escucho. Pregunten. Aprietan espacio y preguntan, o habilitan el micrófono con el dedito y preguntan. Martina dice que no le había quedado muy claro lo de balanza de pago. Bueno, vamos a decir 3 o 4 cosas sobre el balance de pago. La primera cosa que tenemos que decir es que el balance de pagos es un registro eh, es un registro de operaciones, ¿no?, que se realiza con una metodología particular. Esa metodología está en un manual eh, escrito por el Fondo Monetario Internacional y lo usan todos los países porque es una norma que permite comparar después los números entre los distintos países del mundo. Se basa en el principio de la partida doble, si bien no es un balance como el de una firma comercial, sino que tiene algunas particularidades. Cada transacción tiene un registro en el debe y en el haber, ¿sí? Por eso es de partida doble, ¿no? Hay 2 columnitas. La, Perdón, me están, estoy haciéndole así a otra persona, no ustedes. Básicamente, y en la concepción, lo que se registra o lo que pretende captar el balance de pagos, porque no es que se vaya anotando operación por operación, sino que en algunos casos hay um, registraciones, digamos, o datos que se estiman y entonces aparecen ahí por una estimación. Son transacciones entre residentes de un país y residentes de otros países, del resto del mundo. Es decir, hay un balance de pagos de la Argentina, un balance de pagos de Uruguay, un balance de pagos de Brasil, y así para todos los países. ¿Qué capta el balance de pagos de Argentina?
capta las transacciones entre residentes de Argentina y residentes del resto del mundo, no importa dónde estén, siempre que no sean residentes de Argentina. Los gobiernos, las instituciones de los gobiernos son un residente más. Es decir, cuando vos mirás balance de pago, no mirás nada que tenga que ver con el Estado, con un Estado nacional, sino con un sistema económico, con un conjunto de agentes que estamos metidos adentro de un país y que nos agrupa como residentes de ese país. Pero no es el balance de pagos de la Argentina algo que tenga que ver pura y estrictamente con el gobierno, sino que el gobierno es un residente más que está junto con todos nosotros metidos en ese balance de pagos. Entonces, si vos vas a comprar un caramelo acá a la esquina, eso no aparece en el balance de pagos porque el señor kiosquero reside en Argentina y yo también. Y ustedes también. ¿Está bien? Pero si viajaste al exterior y compraste un caramelo en un kiosco de Nueva York, entonces eso se registraría en el balance de pagos, técnicamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo a veces cuando hay transacciones adentro del mismo país, es decir, pero con residentes de fuera. Por ejemplo, si compras un ticket, bueno, si se pudiera, ¿no? Si se pudiera viajar, como antes cuando éramos un mundo más normal, si se pudiera viajar en avión y te compras un pasaje por Aerolíneas Argentinas para viajar a Chile, bueno, eso no se registra en el balance de pagos porque vos residís en Argentina y Aerolíneas Argentinas también residen en Argentina. Ahora, ¿qué pasa si en vez de comprarlo en Aerolíneas Argentinas, vas al local que tiene la TAM acá a 3 cuadras, te atiende un empleado que obviamente vive en Argentina y compras el pasaje por la TAM para viajar a Chile? Bueno, la TAM es una empresa extranjera, no es residente en el país. Como digo la TAM, digo United Airlines, American Airlines, Coop, lo que quieran. Cualquier empresa que no sea residente. Bueno, entonces cuando vos haces esa transacción, por más que la hagas en Argentina, entonces eso se registra en el balance de pagos porque es entre un residente y un no residente. ¿Bien? Seguimos con el ejemplo. Viajaste a Europa y tuviste que suspender un vuelo y tenés que comprar otro ticket de avión. Y entonces vas a la oficina en Madrid de Aerolíneas Argentinas y lo compras ahí. ¿Eso se registra o no se registra? Eso no se registra porque en el balance de pago, ¿no? Porque por más que lo compraste afuera, vos sos un residente argentino y Aerolíneas Argentinas también lo es. ¿Se entiende, no? ¿Sí? No importa físicamente dónde se hace la transacción, lo que importa es que haya un residente argentino y un residente no argentino. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, dale. O sea que las transacciones que hagamos entre los residentes necesariamente se van a asentar en dos balances de pago, o sea, en el de Argentina y en el del otro. Claro, exactamente. Va a haber una venta de servicio del otro lado y va a haber una compra de servicio acá. Ponele. Vamos a una exportación, ¿no? Suponete que exportás, ahora no vas a poder por 30 días, pero exportás carne, ¿no es cierto? Bueno, eso se registra en el balance de pagos de Argentina, se hacen dos pases. Uno para registrar la exportación, ¿no? Exportaciones, y otro para registrar el cobro de la exportación, y si no lo cobraste porque te van a pagar más adelante, por lo menos para registrar el crédito. ¿Se entiende? Y acá me voy introduciendo un poquito. Vos fíjate que el balance de pagos tiene varios rubros bien marcados. Uno es lo que se llama cuenta corriente, la parte que está arriba. La cuenta corriente tiene varias aperturas. Tenés mercancías, servicios, algo que se llama rentas, ¿no? Que son por ahí, y ahora se llama un poco diferente, le cambiaron el nombre, pero yo lo dejé así para que sea consistente con la bibliografía que tienen. Bueno, rentas y transferencias. ¿Qué va a parar a la parte de arriba de la cuenta corriente? Van a parar estas transacciones que implican un intercambio real de bienes o servicios. Cuando mando la carne para afuera, eso es una exportación y aparece una línea ahí que dice mercancías, exportaciones, se anota ahí. Pero además, esas exportaciones se van a cobrar en dólares, ¿sí? Bueno, esos dólares que van a entrar van a ir a parar abajo a la cuenta capital y financiera porque van a ser divisas que van a entrar. Y si no me pagan ahora, bueno, va a ir a parar a la cuenta capital y financiera porque se lo deben a un residente argentino. Los argentinos en conjunto van a tener un activo contra el exterior, ya sea porque entraron los dólares y nos deben algo, digamos, los dólares son una nota de que nos deben. ¿Qué nos deben? Nada, pero nos deben, ¿se entiende? O el crédito que tenemos para con el exterior de que nos deben los dólares. En cualquier caso van a aparecer dos anotaciones, ¿no? Exportaciones, digamos, y reservas internacionales, si vos querés. Del otro lado, supongamos que la carne termina en Alemania,
En el balance de pagos alemán, ¿qué va a aparecer? En la cuenta corriente, importaciones, por el valor de la carne que nosotros mandamos, y el pago que van a hacer, que es una variación en las reservas internacionales de Alemania, porque salen los dólares y vienen para acá. No vienen metidos en un sobre, puede ser un mero asiento, una transferencia electrónica que el físico no está en ningún lado, pero está el crédito, ¿se entiende, no? ¿Sí? La esencia es que cada vez que un país exporta algo, lo que está haciendo es, de alguna manera, prestándole producción al resto. ¿Está bien? ¿Se entiende, no, lo que digo? Pues yo te mando la carne, ¿y vos qué me vas a mandar? Un papelito que dice dólares, o una carta de crédito que dice te voy a pagar en un rato. ¿Qué me estás mandando real a Alemania? Nada. Estás llevando la carne que produjimos acá. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, cuando importas pasa lo mismo. El resto del mundo te está financiando a vos lo que estás consumiendo y no estás produciendo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, la cuenta corriente, la parte de arriba del balance de pagos, lo que te está diciendo es cuál es el diferencial entre los servicios y bienes que vendiste y los servicios y bienes que compraste. Si vendiste más de lo que compraste, tenés superávit de cuenta corriente. Y eso significa que produjiste más de lo que consumiste adentro. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Porque si no produzco más de lo que consumo, no puedo tener un saldo positivo de balanza comercial, si querés. De la otra manera, cuando un país produce menos de lo que consume, necesita que le financien. ¿Que le financien cómo? Que le vendan más bienes de los que les compran. ¿Y eso cómo se paga? Bueno, eso después se paga con reservas que tenés acumuladas o pidiendo prestado. Entonces, una de las cosas que hay que mirar siempre es el balance de pago, pues es una cosa que te da información muy interesante. Miren, en el año 2017, el saldo de la parte de arriba de la cuenta corriente fue negativo en 33.000 millones de dólares. ¿Eso es bueno o es malo? Yo qué sé, no es ni bueno ni malo, es lo que es. Quiero decir, la verdad que en 2017 la pasamos bárbaro. Importamos iPhone, fuimos a Estados Unidos a Disney, viajamos por Europa, nos sacamos la foto en la Torre Eiffel, bárbaro. Y ahora hay que pagarlo. ¿Con qué se financió todo eso que el mundo nos prestó en términos reales? Bueno, en parte con dólares que entraban financieramente para hacer colocaciones financieras. ¿Y después qué pasó? Bueno, muchachos, después hay que pagarlo. Entonces vos decís, bueno, con el préstamo del fondo fue para financiar la fuga de divisas, que bueno, el préstamo del fondo en parte financió la salida de los dólares que habían entrado financieramente, pero que también nos lo gastamos en la cuenta corriente. ¿Quién se lo gastó? Y todos nosotros. Vos que tenés un iPhone, vos que tenés una Mac, vos que fuiste a Disney, vos que fuiste a París, yo qué sé. Entonces es como un gran hogar donde si vos gastás más de lo que ganas, necesariamente tenés que reventar la tarjeta de crédito. Pero algún día viene el banco y te toca el timbre así. Ring, ¿quién es? Soy el banco. ¿Y qué necesita? Y vengo a cobrar. Ay, justo no me agarraste sin plata. Qué malo que es el banco. Bueno, no, por ahí tenés que revisar tus finanzas. ¿Se entiende, no? A nivel país, a nivel Estado, a nivel sistema económico, un poco, digamos, la que ganas en el hogar vendría a ser lo que el país produce. La que gastás en el hogar vendría a ser el consumo agregado, tanto de los privados como del gobierno, que le da bastante al consumo desde hace bastante tiempo. Cuando lo que producís es menos de lo que consumís, necesariamente vas a tener un agujero. Ese agujero, a nivel sistema económico de países que se relacionan, te lo mide el saldo de la cuenta corriente. Lógicamente, si ese saldo es déficit, 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 y bueno, lo que pasa con eso es que las reservas internacionales que tenías se caen, se caen, se caen, o si no se caen, la deuda crece, crece, crece. Es elemental. Gastás más de lo que ganás, te endeudas. Un país consume más de lo que produce, se endeuda. O pierde la posición que tenía antes, ¿no? Porque puede ser que hayamos heredado de la abuela algo y de que gastábamos, le metemos la mano en el cajón y dale que va. Cuando se acabó el cajón, empezaron los problemas. ¿Se entiende, no? Más o menos. Bueno, perdón por esta explicación así medio casera, pero a veces está bueno para introducir a lo que viene después. Entonces, la cuenta corriente refleja el saldo del intercambio real, bienes o servicios, ¿está? Entonces, ¿qué se registra ahí? Exportaciones, importaciones. Netflix es como una importación porque se van los dólares.
hay que generarlos de alguna manera. Digo, los dólares que vos le pagás a Netflix para ver el streaming, de algún lado tienen que salir. ¿De dónde salen, por ejemplo? Bueno, de la exportación de soja, de la exportación de carne, hacemos el rulito y llegamos a la conclusión de que esos dólares salen de ahí. Y si no son suficientes, y bueno, tenemos que pedir prestado de algún lado. Entonces, no necesariamente el préstamo es ir al fondo. A veces los capitales se mueven, y eso lo mirás en la parte de abajo, en la cuenta financiera, entran y salen de los países, y cuando están entrando, te ayudan a que eso parezca que va fluyendo, ¿no es cierto? Es decir, ¿eh? O sea, viene alguien a tu casa, alguno de tu familia, y dice, mira, conseguí que el carnicero me dé 3 kilos de asado. ¡Ey, comamos asado! Bueno, algún momento le vamos a pagar al carnicero, ¿se entiende? Va a venir el carnicero y decir, che, el asado aquel, ¿te acordás? Bueno, hay que poner. Bueno, así más o menos funciona la historia. Cuenta corriente te refleja el saldo del intercambio real. Bienes y servicios. Importaciones, exportaciones, Netflix, servicios de turismo, por ejemplo, cuando los turistas vienen al país, eso se anota como si fuera una exportación, pero no se va al hotel, o viene el turista, pero es más o menos, tiene el mismo efecto. Cuando vos te vas a Brasil, a Bucios, tiene el mismo efecto que si estuvieras importando una computadora, a efectos de las transacciones comerciales. Y todo eso que pasa ahí arriba incide en la cuenta capital y financiera. ¿Por qué? Porque si pago las importaciones, se me van los dólares. Si cobro las exportaciones, me entran dólares. Pero además pueden entrar o salir dólares a hacer colocaciones financieras, a comprar un título público, a comprar una acción, o vender una acción o vender un título público. Eso por la cuenta financiera. También pueden entrar dólares para comprar, o pueden salir dólares para comprar afuera los residentes argentinos, por algo que se llama la cuenta capital. Ahí se anotan lo que se llama las transacciones de los activos no producidos. Por ejemplo, suponete que viene un extranjero y se compra un campo. Eso no se anota como una exportación, no pasa por la cuenta corriente, ¿entendés? Porque no es algo que se haya producido. ¿Está? Estamos haciendo una transacción de un derecho de propiedad sobre el suelo no se va en todo caso el derecho de propiedad. Entonces, eso se anota en la cuenta capital. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Arriba, en la cuenta corriente, bienes y servicios que se producen. En la cuenta capital, activos no producidos. ¿Eh? Y abajo, en la cuenta financiera, el resultado de las dos cuentas de arriba, más lo que entra o sale temporal y esporádicamente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Preguntas, a ver si redondeamos. ¿Dónde se anota la compra de terrenos por parte del extranjero? En la cuenta capital. Sí, pero ¿en qué columna? Sería, bueno, ahí tenés una salida, es como si fuera una exportación. Entonces se anota en el haber, ¿sí? Ajá. Y vas a anotar la entrada de los dólares en el debe. Correcto. ¿Sí? Para entenderlo bien, es como si yo le mando el terreno afuera, porque ahora es de propiedad de él. ¿Eh? Como verán, acá la pregunta de Alberto está buena porque nos permite enganchar con esto. Verán que lo que hay es un continuo de transferencias de créditos y obligaciones, si vos querés. Entonces, el balance de pagos no te muestra cuál es la deuda, pero sí te muestra si aumentó o disminuyó. ¿Está bien? Lógicamente, si vos estás importando más de lo que exportas, tu deuda empieza a crecer. Y eso se refleja en el balance de pagos. En el balance de pagos vas a ver cuánto creció ese año, o ese trimestre, si querés. Pero nada más. Para ver la posición total de cuánto debemos o cuánto nos deben, y acá va todo metido en la bolsa, el gobierno, las provincias, yo que por ahí estoy debiendo al exterior un pago de tarjeta de crédito, ponele, porque hice la transacción hoy y voy a pagar, la transferencia todavía no se hizo y se va a hacer dentro de 2 días y justo en el medio estuvo el corte del balance, ¿no? Para ver cuánto es lo que se debe o cuánto nos deben, hay que ir a otro documento que se llama Posición Internacional de Inversiones Netas. No se compliquen con esto, pero les cuento que existe. Es otro documento que se elabora en combinación entre el INDEC y el Banco Central. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora vos decís, bueno, esa posición de inversión internacional, que nos dice cuánto debemos o cuánto nos deben, y, por ejemplo, si los dólares que están adentro del país, significaría que nos deben. ¿Se entiende, no? Porque uno tiene la idea de que tenemos estos dólares que son nuestros.
Correcto, son tuyos. ¿Pero qué representan eso? Representa que te deben algo. ¿Está? Que no está muy claro qué es, porque parece que los dólares fueran lingotes de oro, pero no lo son. Bueno, te deben algo. Podés deber o te pueden deber. Y acá puede haber dos tipos de variaciones en ese endeudamiento neto, que pueden venir de la mano de lo que aumentó o disminuyó la deuda producto de las transacciones que hiciste el año pasado, más las variaciones de valor que puede haber en esos activos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenés euros y el euro está perdiendo valor frente al dólar, tu posición al exterior se deteriora, te deben menos dólares, porque el euro perdió valor y vos tenías euros. ¿Entienden esto, no? ¿Sí? Entonces, puede haber variaciones también que vienen por la evaluación. O sea, podés estar mejorando o podés estar empeorando según cómo cambie la evaluación. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿De La cuenta balance? financiera, entonces, ¿qué es lo que se pone ahí, en la cuenta financiera? En la cuenta financiera aparecería el registro de los flujos de entrada o de salida que son autónomos, de carácter financiero. Por ejemplo, alguien quiere comprar un bono argentino, puede haber alguno, pero medio raro, vienen los dólares al país, compra el título público. ¿Está? Eso pasa por la cuenta financiera. Cuando lo vende y se va, sale por la cuenta financiera. Pero también impactan ahí las consecuencias de lo que pasa en la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque si vos, como te decía, exportaste la carne, al cobrarla también impacta en la cuenta corriente, en la cuenta financiera, perdón. Registrás la exportación arriba y registrás la cobranza abajo. ¿Está bien? En la cuenta corriente, la corriente real, de entrada y salida de servicios y bienes. En la cuenta financiera, los activos financieros, que pueden ser dólares, pueden ser créditos, pueden cobrar, pagar lo que pasa arriba, o entrar como préstamo o cancelación lo que pasa abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Lo importante es tener más o menos en claro qué es lo que hay arriba y qué es lo que hay abajo. ¿Está? Ahora vamos con la flotación sucia, Micaela. Dame un segundito. Algo más les quería decir y se me fue un poquito. Bueno, yendo a lo concreto, es decir, ¿cómo se hace? ¿De dónde se sacan los datos para registrar esto? Porque no me vas a decir que hay alguien del INDEC que me siguió por Europa para ver cuánto chicles compraba en el kiosco en Francia, y anotaba, ¿no? Vestido así de saco y con lentes oscuros, y anotaba, ¿no? Dice, Alberto Montesino, que te veo ahí, te tomo ejemplo, Alberto Montesino gastó 3,25 €. No es así. Hay datos que son muy concretos y surgen de estadísticas oficiales, como por ejemplo exportaciones e importaciones. Todo pasa por la aduana. Entonces, es muy fácil saber cuánto se importó y cuánto se exportó. Si hay algo que no se registró, se escapó. Pero en términos generales, digamos que el contrabando no es algo que uno ande registrando por ahí. De todas maneras, la incidencia debería ser bastante menor. Las estadísticas de aduana sirven para registrar esto. Pero también pueden exportarse servicios, claro. Y entonces alguien que trabaja como diseñador gráfico en Argentina, pero trabaja para afuera, para una empresa de Estados Unidos. ¿Cómo hace? Bueno, ese señor tiene que emitir una factura de exportación de servicios, debería los dólares que cobra traerlos al país y obligatoriamente venderlos y pasarse a pesos. ¿A qué tipo de cambio me dice usted? Y al tipo de cambio oficial. Estás así. Bueno, y eso no genera que la gente trate de evitar, y sí, pero si lo evita está al margen de la ley, y entonces la estadística no lo puede captar. Pero bueno. ¿Qué pasa con los turistas? Que son un número, un rubro importante que mueve un montón. Miren, para que ustedes tengan una idea, España tiene un saldo positivo producto del turismo de aproximadamente, o tenía, ¿no? Perdón, tenía, cuando el mundo era normal, de aproximadamente 65, 70 mil millones de euros por trimestre. Por trimestre. ¿Sí? O sea, a valores de hoy reciben por turismo neto los españoles, les diría que un poquito más de lo que produce toda la Argentina en un año. Todos los que estamos adentro de Argentina. Miren qué número importante. El turismo tiene dos variantes. Una variante que se llama pasajes. Eso también es fácil porque está la estadística de las líneas aéreas, que están muy controladas a través de una asociación internacional. Pero después está el gasto de los turistas.
Sí, ¿qué sé yo cuánto gastó Alberto en Europa? ¿No? ¿No? ¿Qué sé yo cuánto gastó no sé, el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol cuando vino acá? No sé. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se estima. Hay una estadística de viajeros que es muy simple de obtener, de cantidad de viajeros, porque eso sale de migraciones, salvo que cruce la frontera a pata escapándote, se sabe a dónde te fuiste y cuántos días. Cuánta gente entró y cuántos días estuvo. Entonces lo que se hace es una encuesta, generalmente en aeropuertos, donde se le pregunta al azar a algunas personas más o menos cuánto gastó. Se le preguntan varias cosas. Por ejemplo, se le pregunta, ¿usted el hotel lo compró en Argentina o lo pagó en su lugar de origen? ¿Por qué? Porque si lo pagó en su lugar de origen, hubo una transferencia que ya la captó el Banco Central a través de donde pasan todos los pagos. Ahora, si lo compró en Argentina, dígame cuántos días se alojó, cuánto más o menos gastó en promedio, cuánto gastó en comer por día y cuántos días estuvo. Entonces, con eso se saca una estadística que lleva el INDEC, que es el gasto promedio de los turistas en Argentina y el gasto promedio de los turistas argentinos que se van afuera. Entonces multiplicas gasto por días y te da más o menos la cuenta. Bueno, por eso no es exacto, ¿no? Y entonces puede haber una diferencia cuando llegas al final, que el debe y el haber no coincidan. Por eso aparece un renglón que se llama errores y omisiones, que es marginal, no es del todo importante, que sirve para hacer el ajuste y que dé el debe y el haber igual, como debe ser, como todo buen contador sabe, o perito mercantil, o gente que sepa contar. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Bueno, Micaela nos pedía explicar el concepto de flotación sucia. Para eso tenemos que decir de qué estamos hablando. Estamos hablando de un sistema de tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de las divisas en moneda local, tipo de cambio nominal, ¿no? Y se forma a partir de la oferta y la demanda de divisas. Entonces, hay varias formas de funcionamiento del mercado de divisas. En este rincón, la flotación libre, ¿no? Un sistema libre de formación del precio de las divisas que tiene que ver con una oferta y una demanda sin ningún tipo de restricciones, donde el precio de las divisas se forma por el juego de la oferta y de la demanda. Si vos querés, lo más próximo en la historia que tenemos es 17 de diciembre del 2015 a septiembre del 2019, ¿no? Ahí cuando volvió el CEP. Se formaba libremente por el juego de la oferta y la demanda. Hay otros sistemas diferentes. En el otro rincón está el sistema de tipo de cambio fijo, donde se fija un valor y el Banco Central está obligado a comprar dólares si el tipo de cambio está bajando o a vender dólares si el tipo de cambio está subiendo. El riesgo que tiene un sistema como ese, que puede ser que el Banco Central en un momento $0, y no puede intervenir más y haya que cambiar el tipo de cambio. No el sistema, sino el tipo de cambio. Entonces, un sistema de tipo de cambio es el conjunto de reglas que regulan el mercado de divisas. Tú puedes tener mercado libre o sistema de tipo de cambio libre, sistema de tipo de cambio fijo. En el medio hay un montón de grises, entre ellos estaría, por ejemplo, la flotación sucia, que es cuando se deja flotar, pero el Banco Central interviene. Si sube mucho, más de lo que desea, vende. Si baja mucho más de lo que desea, compra. Cuando Argentina salió de metas de inflación, que fue en septiembre del 2018, hubo un cambio de régimen a un sistema de bandas de flotación, se había establecido. Por ahí algunos, si leían la noticia, se acuerdan. ¿Qué significaba esto? Una banda inferior y una banda superior que iba subiendo, esperen que te voy a dibujar subiendo, se iba subiendo, y en el medio se dejaba flotar el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio podía subir o bajar, pero si cruzaba las bandas, el Banco Central intervenía. Eso es en esencia flotación sucia o administrada, lo que sea. Después tenés otros sistemas como crawling peg, que significa que hay una devaluación más o menos programada, ¿viste? Que acompaña la inflación, una cosa así. De alguna manera hoy estamos metidos en un crawling peg porque el Banco Central venía dejando subir el tipo de cambio al ritmo de la inflación. Hoy me parece que la estrategia va a ser dejarlo ahí donde está, en los 99,25. Psicológicamente que llegue a 100 va a estar duro, pero bueno, ya debería estar, ¿no? Si se hubiera seguido el ritmo de la inflación de los últimos meses. Eso es la flotación sucia, no sé si Micaela sí está. Bueno, ¿más preguntas?
Acerca de lo de absoluta y comparativa, ¿era? De las Sí, ventajas absolutas y... ventaja absoluta y ventaja comparativa, sí. Sí, eso. Bueno, ten en cuenta que esas son dos ideas que si bien van de la mano, dicen cosas diferentes. Ventaja absoluta tendría un país que se especializaría en aquello que le cuesta menos producir. ¿Sí? Lo que pasa es que, ¿qué pasa si hay un país al que le cuesta menos producir todos los bienes? Si tiene ventaja absoluta en alimentos, bienes industriales, servicios, tiene ventaja en todo. ¿Qué significa? ¿Que el país A va a producir todo y el país B no va a producir nada? No, en realidad significa que vamos a tener que darle una vuelta de tuerca a ese concepto y avanzar hacia el concepto de ventaja comparativa. La ventaja comparativa mide en términos relativos en qué tiene un país más ventaja para producir. ¿Se entiende esto? Porque vos podés tener ventaja absoluta en todo, pero que en términos relativos te convenga producir más alguna cosa. Quiero decir, si a Argentina le costara menos en términos de trabajo producir alimentos y bienes industriales que a Brasil, tendría ventaja absoluta en todo. Pero, evidentemente, podría tener ventaja comparativa en la producción de alimentos respecto de Brasil. Quiero decir, le sale más barato en términos relativos producir alimentos a la Argentina, dentro de la Argentina, y en términos relativos le sale más barato a Brasil producir bienes industriales dentro de Brasil. Es un ejemplo hipotético, ¿no? ¿Esto qué significa? Que Argentina tiene ventaja comparativa en la producción de alimentos y Brasil en la producción de bienes industriales. ¿Se entiende, no? Porque le sale en términos relativos más barato al interior del país. No le puede salir más barato en términos relativos producir las dos cosas, porque si una cosa es más barata en términos relativos, la otra es más cara, necesariamente. Entonces lo que dice la teoría de la ventaja comparativa es que cada país tendería a especializarse en aquello que relativamente les tiene ventajas para producir. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Esto explicaría por qué algunos países se especializan en unas cosas y otros países se especializan en otras. Y hasta acá es lo que les dije, lo que les pedí, lo que vemos en la biografía. Pero abro un paréntesis y les cuento algunas ideas más que andan dando vueltas por ahí, porque ustedes dirían, bueno, si esto es así, ¿me puede explicar, profesor, por qué hay fábricas de autos en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en España, en Italia? ¿Por qué Francia produce Renault, e Italia produce Fiat, y España produce algo de Audi, y Alemania produce BMW? ¿Mm? Y en Japón se produce Toyota y Honda, lo mismo que en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Que no funciona la teoría de la ventaja comparativa? Bueno, la cosa es que hay varias teorías más que explican otras situaciones particulares, que explican, por ejemplo, esto que se llama comercio intraindustrial. ¿Con qué necesidad un francés compra un auto italiano? ¿Con qué necesidad un italiano compra un auto alemán? ¿Por qué un alemán compraría un auto japonés? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, la teoría del comercio intraindustrial dice que los consumidores valoramos la variedad y en esa variedad empieza a haber ciertas ventajas también, es decir, ventajas de diseño, ventajas de calidad, ventajas tecnológicas, ventajas que se aprovechan y que generan ciertos nichos que permiten que comerciando los italianos automóviles alemanes, los alemanes automóviles a Italia, el negocio se potencie y se haga más atractivo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Después hay ventajas competitivas, porque claro, decís, bueno, por ejemplo, yo les digo chocolate, ¿cuál es el primer país que aparece en la cabeza de ustedes? Suiza. Suiza. Debe ser que Suiza tiene grandes plantaciones de cacao. No. Bueno, ahí está la ventaja competitiva, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo, no? Uno de los principales exportadores de alimentos al mundo es Holanda, aunque les parezca extraño. Holanda está construida arriba de un pantano, entonces deben tener gran cantidad de recursos agrícolas y ganaderos para producir. No, pero tiene una fuerte industria de producción de alimentos. Bien, se entiende, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Está? Bueno, uno de los problemas de Argentina
es que durante muchos años se ilusionó con fabricar heladeras, lavarropas, hoy computadoras, qué sé yo, capaz que tenemos que apuntar para otro lado. Vean que a pesar de todos los problemas, cuando vas al supermercado, la mayor cantidad de los aumentos industrializados son producidos en Argentina. Es difícil conseguir, bueno, el contexto este es otro, pero incluso cuando hay apertura de importaciones, aparecen alimentos importados, pero no es lo más. La industria química, es decir, todos los productos de higiene personal y limpieza que compramos, la mayoría son fabricados en Argentina. Es decir, hay industrias que a pesar de todo tienen ciertas ventajas. Y entonces van adelante. Van adelante. O los países tienden a especializarse en lo que mejor les sale. De hecho, eso es así. Esa es la conclusión a la que tenemos que arribar. Y la segunda conclusión es que si hay comercio entre los países, esa especialización rinde frutos, porque digamos, si vos te especializás en lo que mejor haces, vas a ser mucho más productivo y esos excedentes que generes los podés intercambiar con otros que hacen mejor otras cosas. Como en la economía doméstica, digamos, nadie piensa hoy en tener una vaca en el fondo de su casa para tomar la leche, plantar algodón para hacer un hilado y tejer su propia tela y después coserla y hacer su traje. No, tipo que se recibe de abogado, labura de abogado y se especializa en eso, lo hace bien y con eso resuelve todo su resto de los problemas porque hay un carnicero, hay un zapatero, hay alguien que tiene un supermercado, yo qué sé, están las otras cosas a las que se dedican otros que hacen eso mejor que yo. Si no, si tengo que trabajar de albañil para construirme la casa y además liquidar impuestos, no va a funcionar. ¿No? El comercio facilita el intercambio facilita la especialización facilita el aumento de la producción y entonces eso facilita el crecimiento. Y acá parece que me estoy poniendo en una postura que estoy planteándoles como una de las posibles. Del otro lado tenés algún concepto más mercantilista que dice no, porque las importaciones son malas, porque entonces se te van las divisas y las divisas que nos cuesta tanto conseguir. Y capaz que las divisas que nos cuesta tanto conseguir nos cuesta porque la producción no es lo que debería ser. Y tal vez la producción no es lo que debería ser porque no hay suficiente inversión. Y tal vez no hay suficiente inversión por dos razones. Porque las perspectivas no son buenas desde hace mucho tiempo y porque no hay suficiente ahorro. Y tal vez no hay suficiente ahorro porque no hay un sistema financiero consolidado y del tamaño adecuado. Y tal vez no hay un sistema adecuado financiero y consolidado para que vos puedas ahorrar porque la Argentina no tiene moneda hace mucho. No podía ahorrar en pesos. ¿Qué hacemos? Compramos dólares, lo guardamos. Lógicamente, todo ese atesoramiento no va para la inversión. La idea es que vos puedas tener un mercado financiero donde vos pones tus pesitos, te pagan una renta y con esos pesitos se los prestan a alguien que genera productividad y genera más que los pesitos que a vos te pagan, y entonces todos ganan, todo fluye, todo se produce. Cuanto más producción y más comercio, mejor. Eso es lo que yo creo. Hay otros que dicen, cuanto menos comercio, mejor. No creo en eso. No me parece que haya funcionado, por lo menos en los últimos 90 años en la Argentina, basta con mirar los números. Sí. Todos queremos parecernos a Alemania, pero Alemania exporta un 40% de su producto. E importa casi lo mismo. ¿Y está mal? Y no. Pero claro, los muchachos exportan BMW. Ah, nosotros exportamos soja, qué mal, porque eso no tiene valor agregado, dice alguien por ahí. Ah, ¿no? Pones una semilla y salen un montón de semillas. ¿Eso no es valor agregado? ¿No es valor agregado interior? No, es mejor la producción industrial porque prefiero exportar camionetas. Bueno, está bien, prefiero exportar camionetas, pero ¿qué valor agregado interno tiene una camioneta? Con suerte el 20%, no más. El resto son partes importadas. ¿Y está mal? No, está perfecto. Pero cuando uno empieza a mirar, encuentra, por ejemplo, que la OCDE lleva una estadística en valor agregado doméstico. ¿Qué significa eso? Dice, bueno, mira, Argentina exportó 5.000 millones de dólares en camionetas. ¿Cuánto de eso es interno? Y capaz que te dice 1.000 millones de dólares, nada más. Guarda entonces. No es oro todo lo que reluce. Por supuesto que la industria genera más empleo que el agro y todo lo demás, pero necesariamente deberían ser complementarias. Vemos por estos días que la solución al precio interno de la carne es prohibir la exportación. ¿Eso es bueno o es malo? Vamos a la economía positiva, dejemos la economía normativa por un momento. Si prohibís la exportación, le sacás una parte de presión de la demanda, porque del exterior no te van a comprar.
porque no le dejas vender. Y entonces, bueno, entonces puede ser que temporalmente y en el corto plazo el precio baje un poco. ¿Y eso qué va a significar? Una caída de la rentabilidad. Y además, el tipo que estaba produciendo vacas, porque las iba a exportar, o se las iba a vender a un frigorífico que las iba a exportar dentro de 3 años, la conclusión a la que llega es que no las va a poder vender al exterior. Por lo tanto, esas vacas que estaba engordando para vender en su momento, lo mejor que va a poder hacer es mandarlas al matadero y lo antes posible. Mandando las vacas al matadero lo antes posible, lo que estamos haciendo es comiéndonos la fábrica de vacas. Por lo cual en el futuro va a haber menos vacas. ¿Qué va a pasar con el precio de la carne? Va a subir mucho más arriba de lo que está ahora. Dentro de 3 años, si no, anoten esto, si alguno está de acuerdo, anote y dentro de 3 años hablamos. Les digo esto porque ya pasó en el 2006. 2006. Pasó exactamente esto. Por otra parte, tipo al que tenías un embarque de carne comprometido para dentro de un mes y ahora le decís, mira, no te lo voy a poder vender, no te compra nunca más. Otro deterioro, ¿no? Después hay que volver a remontar, no, mirá, que en realidad le erramos, todo esto. Bueno, me estoy metiendo en un tema sensible, tal vez, para algunos, vean que lo que estoy haciendo es un análisis objetivo. ¿Va a bajar el precio de la carne con esta medida dentro de 2 meses? Es muy probable. ¿Cuál va a ser la consecuencia a largo plazo de esta medida que tomamos hoy? Un desastre. Irrefutable las dos posiciones. Ahora hay que ver qué queremos hacer pasado mañana, ¿no? También ir un poquito más allá del presente que nos toca vivir. Bueno, perdón, me fui por las ramas. Periodismo me toca mañana, no hoy. Bueno, devaluación y revaluación. Devaluación y revaluación son nombres que le damos a dos cosas diferentes, ¿sí? Una es el aumento en el tipo de cambio, la devaluación, y otra es la baja en el tipo de cambio, la revaluación, que aparecería si el sistema de tipo de cambio es fijo, ¿sí? Entonces, en un sistema de tipo de cambio fijo, cuando el tipo de cambio cuando el dólar sube, si querés, decimos devaluación. Si el dólar bajara, porque fijaran un tipo de cambio más bajo, diríamos revaluación. Corro. Si ahora traemos un sistema de tipo de cambio flexible, los términos devaluación y revaluación se van y aparece la idea de depreciación, una suba del tipo de cambio, o apreciación, una baja del tipo de cambio. ¿Se entiende? Entonces, según el sistema, lo correcto es darle nombres distintos. Si el tipo de cambio aumenta y el sistema de tipo de cambio era fijo, hablamos de devaluación. Si el tipo de cambio era flexible y el tipo de cambio aumenta, hablamos de depreciación. Generalmente usamos devaluación para cualquier suba, coloquialmente se entiende lo que decimos, pero no sería correcto decir devaluación en el contexto que la Argentina tiene hoy, de un mercado libre de cambios. ¿Cómo libre? Sí, con 3 millones de restricciones, pero de última, en lo formal es libre. El precio se determina por la oferta y la demanda, por supuesto la demanda que quedó, ¿no? La que corrimos ya no es demanda. Prohibimos comprar determinada cantidad de dólares y obligamos, ¿no? La oferta de dólares viene porque todo exportador tiene obligación de vender en un determinado plazo de tiempo, depende de lo que exporte, sus dólares que cobró, que son de él, en el mercado de cambios y pasarlos a pesos. ¿Tá? A 95 mangos más o menos. ¿Y después puede volver a comprar dólares? No, por lo menos no en ese mismo mercado. Tiene que ir a través del dólar bolsa a comprar, pero bueno, ahí le sale 150 y pico de mango, y hay restricciones también, ¿no? Para comprar ahí si recibiste algún subsidio en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, claro, se pasan de términos, sí. Sobre las apreciaciones no puedo opinar, ¿eh? Voy a abstraerme hoy por lo menos, ¿sí? Para no generar polémica. Los escucho. Profesor, ¿cómo funciona el tema de las LELIC para mantener el tipo de cambio? Bueno, te contesto, en realidad lo vamos a entender un poco más la semana que viene, que vemos dinero, pero va la explicación. Pero papá, no, esperá porque tiene que ver con. Contener el tipo de cambio está medio resuelto con las restricciones, porque no podés comprar. No pueden comprar los que exportaron, no pueden comprar los particulares, está restringido para importaciones, si es que te autorizan, turismo, si es que hubiera, no hay, los pagos de tarjetas de crédito, que
si alguno intentó en el último año hacer una transacción, no les digo muy gorda, de más de 1000 con una tarjeta de crédito en el exterior, no caminó, rebotó como pelota contra el frontón. Entonces, de la mano de todas esas restricciones, se contiene un poco la demanda de dólares, esa que estaba tan nerviosa, digamos, en 2017, 18, 19, cuando se podía acceder al mercado libremente. Por eso, en un momento que cortaron porque estaba demasiado volátil. En aquel momento, cuando se podía, ya venías con la siguiente situación. El Banco Central estaba, no me voy a acordar ahora los números, pero calculale que por cada peso que había en circulación, había otro peso que se había emitido también, porque hubo que financiar gasto público durante mucho tiempo, y hubo que financiarlo porque no se decidió cortar, todo hay que decirlo. Como vos habías emitido demasiados pesos, habías emitido 1 peso, habías emitido 2 pesos, y de esos 2 pesos uno se iba al dólar, entonces las LEVAC en aquel momento funcionaban como factor de absorción. Es decir, el Banco Central emitió 2 pesos, el gobierno se los gastó, los tiene Alberto, pero el Banco Central le dice a Alberto, Alberto, dame ese pesito que tenés ahí, que te sobra, que te voy a dar una LEVAC que te va a pagar el 50% anual. Entonces Alberto me daba su peso y dejaba de circular. Entonces sacaba un poco de presión, porque ya no tenías el peso y no podías ir a comprar los dólares. ¿Está bien? Eso se convirtió en una pelota que se empezó a complicar. Entonces en un momento el gobierno anterior dijo, bueno, basta de LEVAC, que las tiene el público, vamos a reemplazar todo esto por LELIC, que las van a comprar solamente los bancos. ¿Con qué objetivo? Y los bancos les puedo regular que no pueden tener más de tanta cantidad de dólares en el activo. Pero a Alberto no le puedo controlar cuántos dólares tiene. O le prohíbo a Alberto comprar dólares, cosa que no quería hacer, o le cambio las LEVAC, le libero los pesos, pero se las meto a los bancos, que a ellos sí les puedo decir, no compre dólares. ¿Está bien? Entonces, le subo la tasa de LELIC a los bancos para que los bancos vayan. Ahora venimos al presente, ¿no? Ahora, ¿los bancos qué hacen? Captan un depósito a plazo fijo a Alberto y con eso compran LELIC. El Banco Central les paga 38, 39%, 40% nominal, y el banco le paga a Alberto 37%. Se queda con 3 en el camino. Y entonces el Banco Central absorbe pesos que sobran por esa vía, que dejan de ir a otros lugares. Problema número 1. La tasa que se está pagando en términos reales es negativa. Porque vos en un plazo fijo obtenés un 42% anual, efectivo, ¿no? Acumulando los intereses, y con una inflación del 4,1 o del 4,8 estás en el orden del 65 al 75% anual. Esa es la velocidad de inflación que tenemos hoy. ¿Qué va a hacer Alberto cuando agarra un... Perdón, Alberto, que te tomo de ejemplo. ¿Qué va a hacer Alberto cuando... Alberto Montesino, ¿no? Alberto Fernández. ¿Qué va a hacer cuando agarra un mango? Y bueno, si el plazo fijo no da nada, o ve cómo se hace de algún dólar, ¿no? En dólar bolsa, en la calle, yo qué sé, o se compra una bicicleta porque sabe que va a aumentar, o se compra una heladera, o cambia el televisor, yo qué sé. Cosa que puede o motorizar la suba del tipo de cambio, o motorizar la inflación. Dos problemas, Dios mío. Bueno, ¿cuál es la situación del Banco Central hoy? Bueno, tiene 2 billones y pico de pesos en la base monetaria emitidos en circulación, y tiene 3 billones y medio en LELIC. ¿Qué es eso? Eso crece a una velocidad de locos. Y se acumula y se hace una pelota que se complica. ¿Cómo se puede limpiar eso? Con una inflación bestial, con una suba del tipo de cambio bestial. ¿Queremos que eso pase? No queremos que eso pase. Y entonces estamos en un problema. Y estamos en un problema similar desde aproximadamente, les diría, 2010, por ahí. ¿Está? Un problema que se viene acumulando. Las LEVAC aparecieron como un método de regulación en el 2003, cuando salíamos de la convertibilidad, yo qué sé. Hubo buenos años ahí en el medio, años de superávit externo, afuera, en la cuenta corriente daba positiva, y superávit fiscal, estaba bien. 2007 el superávit fiscal desapareció, y a la larga el superávit externo también. De vuelta, nos pusimos a gastar más de lo que producíamos, la producción no creció todo lo que tenía que crecer. Algunos sectores sí, otros se estancaron.
Y bueno, y entonces empezamos a hacer magia y la bola fue creciendo. Creció, se acomodó un poquitito con el ajuste del tipo de cambio 2017, 2010, 2016, les diría 2017, y a partir de ahí 2017 vuelta otra vez a complicarse. Bueno, obviamente con todos los subsidios que se entregaron el año pasado no había mucha variante para hacer, hubo que emitir lo que hubo que emitir y hoy estamos en una situación complicada. ¿Cómo salimos de esa situación complicada monetariamente, de presión sobre el tipo de cambio? Bueno, por un lado, prohibimos acceder al dólar, pusimos el impuesto, pusimos el 35, y tal vez algunas cosas ayudan, otras complican más de lo que ayudan. La única posibilidad de solucionar este lío será, en algún momento, tratando de ver si la producción puede aumentar. Agradezcamos que la soja está casi 600 mangos, ¿no? Una cosa de locos, que ayuda bastante a pasar el momento, pero que no creemos que va a ser para siempre, ¿no? Esto en algún momento se va a acomodar. Aumento de la producción para exportar, no para consumir. O cualquiera de las dos, ¿no? Digamos, para exportar sería preferente, porque de ahí el tirón externo implica que estamos ahorrando, ¿no? Claro. ¿Está bien? O sea, Sí, sí. digamos, todo aquello que vos produzcas y vendas al exterior, que exportes, te implica que estás ahorrando. Y la verdad es que la única posibilidad que tiene Argentina de salir adelante es fortalecer el ahorro, tratar de ver si en algún momento podemos llegar a tener moneda, difícil. Favorecer el ahorro que se transforme en inversión productiva, y para arriba, ¿no? Es así, digamos. Pero el riesgo que corremos, como explicamos en la unidad, ¿vieron que en la unidad anterior explicamos el multiplicador? Que dijimos, bueno, si aumenta el gasto agregado, entonces genera un exceso de demanda que hace que la producción suba, ¿sí o no? Me parece que la solución es muy fácil, aumente la demanda interna y ya está. Bueno, ojo con eso, porque eso requiere que la producción aumente. Si la producción no aumenta, estimular el gasto es contraproducente. Como bien comentaba Alberto recién, uno de los mejores periodos que tuvo Argentina fue cuando creció la demanda externa después de la salida de la convertibilidad, el Estado era relativamente pequeño y no tenía que hacer un esfuerzo grande en términos fiscales, y la producción se recuperó rápidamente. Fíjense que hoy no estaría pasando eso. Por más que el tipo de cambio está por las nubes y todo lo demás, no estaría pasando eso. Entonces, los únicos sectores que te quedan más o menos dinámicos terminan siendo el sector agropecuario, porque la verdad que el campo está ahí y tiene que producir. No puede decir, bueno, cierro todo y me voy. ¿Entendés? Entonces, lamentablemente, parece que el único sector dinámico en Argentina es aquel que no tiene más remedio que ser dinámico, porque no puede bajar la persiana. Pero bueno, habría que cambiar muchas cosas en Argentina para que esto se dinamice, ¿no? Una nueva ley de contrato de trabajo, digamos, más flexible, para que no te dé miedo abrir un negocio, porque si no, estamos en problemas. Bueno, Agustina pregunta, ¿explica el sistema mixto o semifijo? Bueno, no, es más o menos lo que hablé con la flotación sucia, ¿no? Cuando vos fijás, por ejemplo, un sistema semifijo sería fijar una banda de inferior y superior, y en el medio que flote libremente. Pero si se va para arriba o para abajo, intervengo. Esa es un poco la historia. ¿Está? Profe, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Analia. ¿Cómo te va? ¿Podría explicarme, por favor, la teoría de la paridad del poder adquisitivo? No. Sí, Porque cómo no. lo Eh, releí 1000 veces y no. Bueno. Mirá, tal vez tenga que hacer un poquito de garabatos, a ver, porque así en el aire. No es que vayamos a pedir. Espérame que está abriendo el pizarrón. No es que vayamos a pedir que ustedes puedan explicar esto con estas ecuaciones, pero no, esto no es para ustedes, no entren en pánico. Ahí va, pizarrón nuevo. Bueno, ¿lo están viendo? Sí. Sí, profe. Bueno, mira, vos tenés varias cosas. Una de las primeras cosas que tenemos es un tipo de cambio nominal, es decir, cuántos pesos por dólar, ¿no? Vamos a ponerle nombre y apellido. Pesos por cada dólar. Vamos a hacer la cuenta fácil, digamos 100 al tipo de cambio oficial y un pelito más. Y después decís, bueno, hay precios de bienes al interior del país, ¿sí? Supongamos, para simplificar, que solo se produjeran autos, precio de un auto en pesos que valga, digamos, 1.000.000 de pesos, ¿sí?
1 millón de pesos. Y digamos que el mismo auto, producido en el exterior, en Japón, yo qué sé, vale $10.000. ¿No? $10.000, estamos bien. ¿Está? ¿Me seguís hasta ahí? ¿Qué Sí. dice la teoría de la paridad del poder adquisitivo? La teoría de la paridad del poder adquisitivo dice que en términos generales debería ocurrir que el precio del auto importado, además, aclaración, supuestos, los autos son exactamente iguales. No hay diferencias por la carga impositiva, son iguales los impuestos en ambos países. La productividad de los trabajadores es exactamente igual, los salarios son iguales, no hay costo de transporte, si el auto japonés puesto en el puerto de Buenos Aires es lo mismo que salido de una fábrica de campana. Bueno, ¿pero qué está haciendo este tipo? Es un mundo que no existe. Sí, no existe, pero después le podés agregar todo el condimento que quieras. Vamos a poner el churrasco a la parrilla así como está. ¿Está bien? Para entender cómo se cocina. Entonces, ahí silencié a alguien. Ahí te hice callar a alguien, perdón, estaba haciendo ruido. Ahí hay en el cortocircuito. Bueno, el precio del auto extranjero debería ser igual al precio del auto argentino. A ver. Espérenme un cachito, voy a ver si puedo silenciar. Leticia está lavando los platos. Vale, ahí está. Silenciamos a todos, listo. Alberto te hice callar a vos también, perdón. Bueno, listo, listo. No, cuando quieran abran el micrófono, pero bueno, es el ruido por ahí ese de interrumpe al resto. Entonces, repito. Dice que en esas condiciones debería tender a ocurrir. ¿Hay que pasa en el chat? Ah, listo. Sí, Leticia, ¿te pones la vajilla? Claro. Bueno, que el precio del auto importado debería ser igual al precio del auto argentino. Pero bueno, ¿el auto argentino cuánto vale? 1 millón de pesos. ¿No? Y eso usted dice que tiene que ser igual al precio del auto importado, que vale $10.000. Sí, porque si los $10.000 los multiplicás por el tipo de cambio, que son 100 pesitos por dólar, la cuenta te da 1 millón de pesos. ¿Estamos bien? Claro, ¿Sí? sí. Bueno, ahora, ¿qué podría pasar? Bueno, podría pasar lo siguiente, mirá, si el tipo de cambio ahora, E', decimos que sube hasta 110, entonces el valor del auto japonés va a ser $10.000 por 110, o sea, el equivalente a, espera que subo el pizarrón, el equivalente a, esto es 110 pesos por dólar. Si sabemos algo de matemática, fíjate que dólares y dólares que multiplica y divide se va. Dólares que multiplica y divide se va. Y te queda que $10.000 por 110 pesos te da el equivalente en pesos a 1.100.000. ¿Está bien? Y entonces, cuando vos venís a comparar con lo que sale el auto argentino, cuya producción teóricamente está en pesos y no se ve afectada por el tipo de cambio, ¿qué te dice? Bueno, el auto importado es más caro que el argentino. Ah, y entonces, ¿qué va a pasar? Acá pasan dos cosas. Una, el auto importado es más caro que el argentino adentro de la Argentina. Y dos, el auto argentino en dólares, medido en dólares, es más barato que el auto importado afuera. Porque vos fíjate que si el millón lo dividís por 110 te da menos de $10.000. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los argentinos vamos a dejar de comprar autos importados porque el nacional es más barato, y los extranjeros van a empezar a comprar autos argentinos porque son más baratos que los de ellos. ¿Está? Entonces, van a aumentar nuestras exportaciones, van a caer nuestras importaciones, y el tipo de cambio va a tender a bajar. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, hasta ahí está perfecto, profe. Bien. ¿Qué te quiero decir con esto? A la larga se va a cumplir esto que está acá, perdón, esto que está acá. A la larga se va a cumplir esto que está acá, y lo que está acá está diciendo que el tipo de cambio no es otra cosa que el precio del bien, los precios de los bienes nacionales
divididos los precios de los bienes internacionales. El tipo de cambio a mediano plazo y por la vía del comercio termina siendo un reflejo de la relación entre los precios de lo que nosotros producimos y lo que producen los demás. Y esto tiene que ver con la productividad de cada país. Uno. Y con los términos del intercambio, es decir, también con lo que vale lo que produce cada país. Digo, si la soja está subiendo, nos está yendo mejor, y eso debería hacer que a mediano plazo el tipo de cambio baje. ¿Se entiende, no, lo que digo? ¿Sí? Pero yendo a bienes producidos se entiende mejor. La paridad de poder adquisitivo, paridad de poder de compra, dice que a mediano plazo el tipo de cambio en términos reales tiende a la relación entre los precios de los bienes que se transan, que se comercian. Entonces puede pasar que cuando vos sacás esta relación, el tipo de cambio esté muy alto o esté muy bajo. ¿Está bien? Lo que importa en realidad es lo que está pasando con el tipo de cambio nominal. ¿Se entiende, no? Sí, ¿Sí? perfecto. ¿Cuál es el concepto de mediano plazo? ¿A qué se llama mediano plazo? Bueno, el mediano plazo en realidad nunca llega, y acá te agrego otro ruido más, porque hay otra teoría, que es la teoría de la paridad de intereses. No los voy a meter en este lío ahora, pero el diferencial de intereses también afecta al tipo de cambio. Digo, si la tasa de interés en el mundo es del 0%, ¿sí? Y en Argentina es del 25%, pero el peso se está depreciando a una velocidad del 20%, ¿sí? Quiere decir que hay un 5% por ganar si vos venís con tus dólares, te pasás a pesos y los haces rendir. Con la expectativa de volverte a pasar a dólares e irte algún día, ¿no? Entonces el tipo de cambio va a sufrir el impacto de esas entradas de capitales. ¿Por qué? Porque cuando entran capitales financieros, a hacer tasas, si vos querés, el tipo de cambio tiende a bajar, o por lo menos a no subir tan rápido. Te extrapolo, volvamos al 2017. ¿Te acordás que yo dije la cuenta corriente dio 33.000 millones de dólares abajo? ¿Y con qué se financió eso? Bueno, con entrada por la cuenta financiera que venía a ganar esa tasa de las LEVAC, muy apetitosa. Y entonces presionaba el tipo de cambio para abajo, lo tranquilizaba. ¿Y eso ayuda a combatir la inflación? Y un poco sí, pero también estimula digamos, el déficit de la cuenta corriente. Ese mecanismo, así como estaba, que es el que está en todos los lugares del mundo, corregir la inflación con tasa de interés, terminó funcionando, pero no tanto por la tasa, sino por el tipo de cambio. Lo que pasa es que, claro, agarramos todo eso los argentinos y nos lo gastamos. Y después generamos un problema. ¿Por qué nos lo gastamos? ¿Dónde nos lo gastamos? Afuera. Y en gran medida, ¿por qué? Porque la producción no reaccionó como se esperaba que podía llegar a reaccionar. Vean que todo está conectado. Y entonces rebobino para la pregunta. A corto plazo, el tipo de cambio está muy afectado por la tasa de interés. Muy. Y eso puede hacer mucho ruido en el mediano plazo con la producción. ¿Y eso cuánto es? ¿2 años? ¿3 años? No hay un número determinado. Más corto, cuanto menos volátil sea el tema financiero. ¿Me seguís? O sea, cuanto menos la tipo de cambio esté afectado por entradas violentas y salidas violentas de capitales, menos presión tendrá por ese lado y más en relación estará con la producción. Digamos, ¿por qué los países sólidos tienen tipos de cambio relativamente estables? Bueno, por los niveles de producción que tienen. La moneda de un país, en última instancia, viene respaldada por la productividad que un país tiene, y no por otra cosa. El país no como Estado, sino como los que están adentro, ¿no? Entonces, Argentina debería preocuparse por pensar a largo plazo y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que de acá a 10 años, 15, podamos tener una productividad mejor? Y bueno, para eso tenemos que tener la inteligencia de apuntarle a algún sector en el que tengamos alguna ventaja. Yo qué sé, puede ser industrialización derivada de la producción agropecuaria, puede ser servicios basados en, digamos, en el conocimiento, puede ser el pibe que labura freelance a ver,
está muy bien hacer el polo tecnológico acá en Mar del Plata, el polo tecnológico de Cava de Parque Patricio, pero también hay un montón de gente que trabaja desde su casa para afuera. Y eso es una fábrica de divisas y de productividad a bajo costo, porque basta con un pibe que sepa programar y una computadora más o menos decente, que vale $1000, no es plata. Ahora, cuando ese muchacho que está trabajando ahí observa que genera dólares a 90, y si se los quiere quedar tiene que pagar 160, y no está bueno el incentivo que estamos dando. Estamos dando un desincentivo para eso. Entonces, por lo menos tengamos la inteligencia de decir, bueno, a ver, los servicios van a ir a comprar y vender sus dólares a otro mercado, si querés. Si querés ponerle una... Pero también, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Viste? Es decir, bueno, a este sector que es muy productivo y que tiene un tipo de cambio muy alto, le vamos a cobrar las retenciones, le vamos a hacer liquidar los dólares a 90 pesos, es decir, y a lo mejor hay que cambiar un poco de paradigma y pensar que lo que le tenés que cobrar es impuesto a las ganancias, no quedarte con un cacho del precio, porque eso afecta a todo. Bueno, pero el precio de los alimentos sí es correcto, es atendible, eso puede tener un impacto que no querés porque aumentará el precio del pan, de la carne, es probable. También podés probar bajar impuestos al consumo de esos bienes, eso puede hacer un montón de cosas. No es una situación fácil, pero bueno, hay que tomar una decisión. Decir, bueno, vamos para aquel lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir teniendo esta diferencia de educación entre los que van a la escuela privada y los que van a la escuela pública? Y decir, bueno, tal vez la educación pública tiene que ser el eje que mueva todo esto para adelante. Si la mejor escuela, ¿dónde tiene que estar? En el peor barrio. Está claro que eso tiene que ser así como factor de crecimiento, desarrollo y de todo lo demás. Pero me estoy metiendo ya en temas más escabrosos, pero bueno, piensen ustedes que yo el otro día pensaba, ¿no? Le dejo esto, lo tiro y me voy. Digo, ¿hasta qué punto los pobres saben que son pobres? Te quiero decir, cuando vos naciste en un ambiente de pobreza extrema, sos uno de los 72% de chicos de menos de 14 años que es pobre. Que su padre fue pobre y su abuelo fue pobre, como venimos, ¿no? Por ahí el abuelo tiene, no sé, 50, 60 años y fue pobre toda su vida. Por eso no arrancó ayer, ¿no? ¿Sabe que hay una vida mejor? ¿Sabe que podría tener una casa donde abre una canilla y sale agua caliente? Capaz que ni lo sabe. ¿Entendés? Entonces, ¿cuán difícil es sacar a alguien de una situación si ese alguien no sabe o desconoce que puede tener una vida distinta? Entonces, pensemos en eso para adelante. Bueno, a ver, Diana pregunta, ¿es obligación que vendan esos dólares? Sí, es obligación que vendan esos dólares, ya sea que exporten bienes o servicios en un plazo determinado. Exportadores de servicios tienen que vender los dólares dentro del año de haber hecho la exportación de servicios o a los 5 días de haberlos cobrado. Vos me decís, ¿es obligación? Es obligación. Y si no lo hace, ¿qué pasa? Bueno, puede abrirle el Banco Central un sumario por infracción a la ley penal cambiaria y prohibirle, por ejemplo, operar en el sistema financiero o comprar dólares o incluso exportar los servicios. Bueno, Leticia, sí, claro. Yo qué sé. A lo mejor Diana por los programadores, sí, claro. Por eso hacen cosas que están al margen. Bueno, no vamos a dar clase acá de cosas Profe, que están al margen. la última. Sí, dale. En este ejemplo que usted escribió ahí del auto nacional y del auto Sí, extranjero, sí. ¿qué función cumplen en este ejemplo los arbitrajistas? Bueno, equilibrar esto. Es decir, Bien. pero acá el arbitraje se daría, digamos, que es un bien final Ujú. por la mera oferta y demanda de los consumidores particulares. El arbitraje funciona a todo nivel, ¿no? Sí. Sobre todo y muy rápido en los mercados financieros. Si vos detectás que hay un activo que podés comprar a un precio de 103 y venderlo a un precio de 104, lo vas a hacer, ¿no? Te vas a quedar con esa diferencia, descontado los costos transaccionales, ¿no? Pero ¿eso qué va a provocar? Que el de 103 suba, porque hay más demanda, y el de 104 baje, porque hay menos demanda. ¿Mm? Eso en general, cuando los mercados tienen cierta profundidad y hay ciertos volúmenes de demanda y oferta, eso pasa. Y después hay otros mercados raros, ¿viste? En los que un señor tuitea algo y el precio se va a 50.000 y al otro día tuitea otra cosa y baja a 30.000 y todos se quieren matar. Te estoy hablando del Bitcoin y cosas por el estilo, ¿no? Obviamente es una moneda que no tiene detrás un Estado, un sistema productivo, nada, es
una cosa que está por ahí, que no sabemos bien qué es. Gracias. No, por favor. Leticia, sí, lo podemos entender. Nosotros, ¿por qué decís nosotros? No te sientas menos. No es una cosa complicada de entender. La economía de un país no dista mucho en esencia de lo que pasa en una economía doméstica. Así que es más o menos sencillo, ¿no? Producir, consumir, la diferencia ahorrar, con ese ahorro invertir, con esa inversión producir más. Así funciona. Eh, Vivimos permanentemente bajo la ilusión de que podemos consumir más allá de lo que producimos y eso a la larga no es posible. Sobre todo creemos que podemos vivir de lo que producen los demás y eso es difícil también. Juan Francisco dice que es la moneda más liberal de todas. Correcto, sí, sí, no tiene regulaciones estatales, está por ahí al margen de todo. Eso convierte al mercado también en definitivamente volátil, es decir, no va a haber alguien que sancione a Elon Musk por hacer lo que hizo. En un mercado regulado, alguien te podría poner alguna multa por hacer semejante manejo de información privilegiada o tener semejante incidencia en el mercado, ¿no? Qué sé yo, son riesgos que se corren, ¿no? El mercado demasiado libre está expuesto, debo decir, a que estas cosas pasen, a que digamos hay uno de los fallos del mercado, lo vamos a ver sobre el final de la materia, es el poder de mercado, la concentración. Cuando alguien tiene demasiado poder de mercado, podría hacer estas cosas. Todo esto está penalizado, digamos, en los mercados formales. Es decir, por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa, incluso en Argentina, cuando hay un hecho relevante que puede afectar su cotización, para arriba o para abajo, tiene, antes que nada, el directorio obligación de mandar una nota a la Comisión Nacional de Valores e informar eso. O sea, para que todos lo sepan, ¿me entendés? Hay picardía, ¿no? Si viste, Juan Francisco, si estás en este tema y te interesa, habrás visto Billions, ¿eh? Así que, bueno, ahí pasan ciertas cosas, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? ¿Qué preguntas más tenemos? Ya se nos está terminando el tiempo. Lamentablemente que sea un poquito tarde y no tenemos mucho más tiempo para usar acá. Así que bueno, si quieren aprovechar alguna, la última. ¿Está? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces nos vemos la próxima. Recuerden que de última a las 6 de la tarde hay una segunda función, no conmigo, pero sí hay un profe que va a estar disponible para las consultas, así que nos veremos la próxima. Bueno, gracias Leticia, gracias a todos. Chao. Chau, chau, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Que anden bien. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Chau, nos vemos. Chau, hasta la próxima.